grande, poderosamente. Qué hermoso que te puedas conectar en esta mañana, que tu corazón se disponga a recibir de parte del Señor. La pregunta que tenemos para hoy es, ¿en qué momento de nuestras vidas, posiblemente a causa de las pruebas o a causa de las circunstancias, hemos llegado a desear la muerte? Es algo que puede llegar a pasar en el ser humano. Es tanta la aflicción, es tanto el dolor, es tanto el quebranto, que a veces pensaríamos que mejor sería ya dejar de existir en esta tierra. La palabra nos va a dejar ver alrededor de todo esto lo que el Señor quiere mostrarnos, la esperanza de vida, de que realmente Él nos muestra, de que está con cada uno de nosotros, de que genuinamente el Señor está en un control absoluto, y pese a veces a las pruebas o a las dificultades que podamos llegar a tener, sabemos que Él tiene control absoluto de todas nuestras vidas. El libro de Eclesiastés, el capítulo 8, el verso 6 dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y él cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre, ojo con esto, que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Amén y amén. Para resumirte lo que está diciendo la palabra acá, es que el Señor está mostrando y está diciendo, el hombre no tiene poder sobre la muerte. O sea, el único que decide realmente sobre la muerte es el Señor. El único que decidirá realmente el momento en que debemos partir de esta tierra es el Señor. Esto nos lleva a pensar de pronto cuando hay un homicidio, cuando hay un asesinato, si realmente esa persona perdió su vida antes de tiempo. Y lo que encontramos es que es tanto el poder de Dios que Dios sabe el momento exacto en que una persona ha de partir sobre esta tierra. Una vida no partirá antes ni después del tiempo, obviamente, determinado en el Señor. Muchos partirán de esta tierra por la desobediencia, por el pecado, cuando vemos que hay jóvenes que mueren, que perdieron su vida a temprana edad, pero eso fue a causa de la desobediencia, pero Dios en su omnisciencia sabía que esa persona habría de partir de esta tierra. Hay 5 ejemplos que son los que te quiero mostrar en esta mañana, que me dejan ver que en la Biblia, en la Escritura, hay personas que llegaron a desear la muerte. Quiero que mires inicialmente primer libro de Reyes, el capítulo 17, el verso 8. Dice la Escritura, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ojo lo que vamos a leer. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén y amén. El primer ejemplo es la viuda de Sarepta. Y la palabra muestra que Dios envió al profeta Elías allí sencillamente para sustentar la vida de esta mujer, porque en el contexto en el que estamos leyendo, esta mujer le dice a Elías, estábamos preparando lo último que teníamos para comerlo con mi hijo y dejarnos morir. O sea, vemos un momento de escasez, de ruina sobre la vida de esta mujer, una mujer que, como la misma palabra lo dice, era viuda, ya no estaba con su esposo, no tenía el dinero, las finanzas necesarias ni para ella ni para su hija. Y lo único que estaba anhelando esa mujer era esperar la muerte, que la muerte llegara sobre ellos. O sea, la muerte llega en esas circunstancias, muchos la llegan a anhelar en esas condiciones, cuando hay escasez, cuando la economía está difícil, cuando no se consigue un trabajo. Son pensamientos que vienen a la mente y al corazón, donde muchos dicen preferiría aún mejor la muerte.
Y esta mujer estaba esperando era eso, no tenía esperanza, pero Dios tenía un plan divino sobre ella, sobre su hijo. Y ahí vemos que obviamente en la escritura narra cómo el Señor obviamente les sustentó por días, aún después el hijo muere, pero Elías ora, clama al Señor y el hijo resucita y esta mujer tuvo que reconocer obviamente que Elías era un varón de Dios. Es decir, esos momentos difíciles que Dios permite, esas circunstancias adversas que el Señor permite, Dios las permite sencillamente para que yo pueda ver la gloria de Dios. Muchos tal vez han llegado a anhelar la muerte en ese instante. No quieren continuar adelante. La vida ha sido difícil. Todo lo que hemos tenido que vivir aún en este año ha sido bastante fuerte para muchos hogares, muchas familias. No estamos hablando de un lugar específico, estamos hablando del mundo entero. El hecho de que el mundo continúe y de la que la economía aparentemente se haya levantado en muchos países, no quiere decir de que no haya personas, de que en este tiempo no hayan deseado la muerte. Han sido tiempos muy difíciles, pero yo quiero decirte que pese a todo eso, el Señor ha estado contigo. Dios se multiplicará en ti, en tu vida, en tus finanzas, en lo que tú necesitas, en la provisión de tu casa. Como lo dice aquí la palabra en el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y es la misma palabra que Dios te dice hoy a ti y a mí. La harina de la tinaja no escaseará, el aceite de la vasija no menguará, la provisión de Dios estará sobre tu vida. Así que si tú has tenido esos momentos de depresión, de tristeza que te han llevado a una pensar que quieres que la muerte te alcanzara, hoy quiero decirte, tú debes seguir adelante. Levántate en el nombre de Jesús. Dios está contigo. El ser más importante sobre esta tierra, que es Dios, Él no te ha abandonado ni te ha dejado, Él está allí contigo. Solo debes permanecer fiel a Él, a su palabra, creyendo que Él no te soltará. Solamente partirás de esta tierra el día en que el Señor lo determine, no vas a partir antes. Ten cuidado, no te dejes argumentar, Satanás trabaja mucho en esa área. Por eso hay muchas personas que llegan al suicidio, acaban con sus vidas. Y eso espiritualmente es algo que proviene de las tinieblas de Satanás. Pero tú debes estar tomado, tomada de la mano del Señor, sabiendo que Dios está contigo. Desecha totalmente esos pensamientos, esos sentimientos. Dile al Señor, Señor, ayúdame. Clama a tu Dios. El Señor no tardará en responderte. Él no te dejará. Así como esta viuda solo quería dejarse morir con su hijo. Pero Dios había enviado un ángel y ese ángel era Elías para que el Señor obrara a través de su vida e hiciera un milagro grande y poderoso. Pero qué curioso, avancemos un poco, primer libro de Reyes, capítulo 19. Verso 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y dice la palabra, mi amado, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Amén y amén. El segundo ejemplo fue Elías, el mismo que había sido enviado un tiempo atrás a la viuda de Sarepta. Ahora él mismo deseaba morir. Ahora él mismo deseaba partir de esta tierra porque se sentía perseguido por esta mujer Jezabel, que era la esposa del rey Acab, rey de Israel, porque él había matado a los profetas de Baal y de Acera. Pero después de ver la gloria de Dios, vemos a un Elías atemorizado, vemos a un Elías que está huyendo, aparentemente dice la escritura, para salvar su vida. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que sencillamente huía para salvar su vida, pero dentro de sí deseaba morirse. O sea, era tanta la angustia que tal vez había en el corazón de Elías que dijo, Señor, ya quítame la vida, no quiero seguir en esta incertidumbre, no quiero seguir siendo perseguido. Y había pasado un poco tiempo.
Eso lo que me deja ver son las emociones que vienen en el ser humano. Después de ver algo glorioso de parte de Dios, después de ver la grandeza del Señor, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo el enemigo tal vez se levanta. Y a veces es más fuerte el ataque del enemigo, olvidando lo que Dios hizo, cómo Dios manifestó su gloria. Y muchos desean partir de esta tierra y no quieren continuar adelante. No quieren seguir. Ese es el gran problema. Entonces, esa prueba hace que tú no quieras continuar, esa prueba hace que tú quieras partir de esta tierra. Esa prueba hace que tú le pidas al Señor y le digas, Señor, llévame ya, no quiero estar más en esta tierra. Yo te pregunto qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que te ha llevado a pensar de pronto de esta manera. Si tú que me escuchas nunca has tenido estos pensamientos y estos sentimientos, gloria al Señor. Pero también te digo, ten cuidado porque Satanás es suspicaz y en algún momento de nuestras vidas nos ataca con esos pensamientos. Yo te lo digo, hermano, porque lo he vivido en algún momento de mi vida, donde le decía al Señor, quiero partir ya, quiero que me lleves, no quiero estar en esta tierra. Porque pásame, hermano. Porque es más fuerte el ataque del adversario, es más fuerte el ataque del enemigo y olvidamos por un instante lo que Dios ha hecho, cómo Él ha manifestado su gloria. Pero Dios es supremamente hermoso porque cuando tú sigues leyendo el contexto, la palabra habla de cómo Dios estaba con Elías, de cómo el Señor le sustentó, de cómo Dios se glorificó sobre la vida de él. No le había dejado, así como nunca ha dejado tu vida. No sé cuál es el momento de angustia y de desesperación que te ha llevado a pensar de esta manera, pero lo único que puedo decirte es que Dios está allí contigo y Él no te va a dejar y Él no te va a soltar. Dios no me soltó, Dios no me dejó, Él estuvo allí conmigo. Hoy puedo dar testimonio de eso. Son momentos fuertes, mi amado, donde el enemigo te puede llevar a la depresión, a la tristeza, y cuando tú te sumerges en esa depresión, tú no quieres hacer absolutamente nada, tú no te quieres levantar, tú no quieres escuchar a nadie, no quieres hablar absolutamente con nadie. Pero ahí está el Señor. Ahí siempre está Dios. Ahí siempre está la mano del Rey, del Todopoderoso, levantándote, diciéndote, largo camino te resta, como se lo dijo al mismo profeta Elías. Levántate, Elías, porque largo camino te resta. Él era el hombre grande que había confiado en el Señor, que había orado, y por la misericordia de Dios había descendido fuego del cielo, y a espada él mismo mató a los profetas. Pero ahora estaba huyendo y deseando la muerte. Eso pasa en cualquier vida. Acá no es de decir, no, yo siempre estoy bien. No, hay momentos muy fuertes. Y más cuando tú eres creyente, el diablo ataca fuertemente. Nosotros no podemos ignorar las acechanzas del maligno. El diablo es real y él ataca la vida del creyente con pensamientos, con sentimientos que obviamente no provienen del corazón de Dios, pero que nos pueden causar daño y que nos pueden llevar a pensar, a desear aún mejor la muerte. El tercer ejemplo es Job, y míralo allí en Job 7, el verso 4. Dice la escritura, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mira cómo expresa Job cómo se sentía. Y es que pensar en la vida de Job, lo que él tuvo que vivir, perderlo absolutamente todo, que en su propia carne él viviera una enfermedad, que dice la palabra literalmente que él hallaba alivio con un tiesto, y un tiesto, para que tú me entiendas, era como una teja de cemento con la cual él se rascaba en su cuerpo y encontraba alivio. Cuando yo pienso en esto diría definitivamente lo que vino sobre Job fue demasiado grave. Perdió sus hijos, perdió su familia, perdió sus riquezas, perdió su estabilidad. Vinieron aquellos amigos aparentemente a darle alivio y lo único que llegaron fue a darle más carga. Su propia esposa le decía, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? La carga que tenía Job era demasiado fuerte. Y obviamente él habla y dice,
Sencillamente quiero, Señor, obviamente, ya partir ante tu presencia. Voy a seguir leyendo el contexto porque es importante que lo leas conmigo. Verso 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Él ya estaba sencillamente en un clamor profundo, en una angustia tan terrible. Dice el verso 11, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Te das cuenta el dolor tan profundo que estaba en la vida de Job? Pues obvio, él deseaba un mejor partir. ¿De qué le servía una vida donde no había absolutamente nada, donde lo había perdido absolutamente todo? Era difícil lo que él estaba viviendo. Una vida llena de enfermedad. Cuando llega la enfermedad, a veces muchos dicen sencillamente es mejor la muerte. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir viviendo en un lecho, tendido en una cama. Entonces muchos anhelan sencillamente mejor partir de esta tierra. Pero Dios tenía un plan diferente para Job, porque Dios había dicho desde un comienzo y se lo había dicho a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dios se sentía orgulloso de lo que él sabía que era Job. Y Dios sabía que Job iba a poder salir triunfante, victorioso de esa prueba. Y Job salió victorioso. Dios lo levantó. Dios le restituyó nuevamente al doble todo lo que él tenía. Es que acá el problema, mi amado, no es querer partir de esta tierra. Que el problema es olvidarnos por un instante que Dios puede hacer algo poderoso. Y que Él nos puede volver a levantar y a sacar en victoria. Solo Dios sabe lo que tú vives. Solo Dios sabe lo que tú sientes en tu corazón. Solo Él lo sabe. Y yo sé que Dios está hablando en esta mañana. Porque muchos se han sentido agotados. Hay personas en este momento que están enfermas, que han deseado mejor la muerte, que le han dicho al Señor, no quiero seguir así, llévame ya, Señor. Pero solo debes tomarte de la mano del Señor. Solo debes aferrarte a Él y decirle, mi vida, Señor, está en tus manos. Mi vida está en tus manos, Señor. Jonás también es otro ejemplo y quiero que vayas allí conmigo. Jonás capítulo 4, verso 1. Dios sabe lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo. Pero lo importante aquí, mis amados, es que el Señor nunca nos soltará, Él nunca nos dejará. El Señor nunca se olvidará de ninguno de nosotros. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y esa es la convicción plena que tú debes tener en tu corazón de que definitivamente el Señor está contigo. Nosotros sabemos que Jonás no quiso hacer caso al llamado del Señor. Y Dios preparó un gran pez precisamente para que lo tragara. Un pez que sencillamente estuvo allí él en el vientre del pez, y dice la escritura, y estuvo 3 días y 3 noches. Qué impresionante esto. Es que no es fácil lo que él vivió, pero hay algo curioso acá. Jonás 4, verso 1. Después de que él es expulsado de ese gran pez, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Por qué era el enojo de Jonás? El enojo de Jonás era porque Dios se había arrepentido de destruir a Nínive.
Y Jonás había sido enviado a Nínive a predicar el arrepentimiento. Pero ahora él estaba enojado porque Dios decidía perdonar a ese pueblo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Qué tremendo eso. No sé qué pasó en el corazón de Jonás. Ya había estado en el vientre del pez 3 días, 3 noches. El Señor en su misericordia hizo que él saliera de allí vivo. Él fue y predicó a Nínive, y cuando él ve la gloria de Dios, en cambio de alegrarse, le dice: Señor, yo quiero mejor que me quites la vida, porque era un hombre caprichoso. Es decir, que la palabra me deja ver que este es el tipo de persona que cuando no le salen las cosas como él quiere, está diciendo: Señor, yo ya me quiero ir de esta tierra, las cosas no se están dando como yo quiero. Pero Jonás no estaba viendo el propósito y el plan de Dios. Y es que las cosas, mi amada, amada, que me escuchas, no se van a dar como tú quieres, se van a dar como Dios quiere. Y si tú eres un hombre, una mujer sensible a Dios, sencillamente tú te vas a gozar y alegrar porque las cosas se están dando como Dios quiere. A costa de ti mismo, a costa de lo que tú quieras y de lo que tú desees. Con todo esto, lo único que te quiero decir es que disfrutes de tu vida, porque la vida es un regalo hermoso de parte del Señor. El Señor nunca dijo que la vida fuese a ser fácil. El Señor nunca dijo que en esta tierra hubiésemos a estar tranquilos. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No puede ser como Jonás, no puede ser una persona caprichosa que sencillamente se quieran hacer las cosas a tu manera, y como no se hacen a tu manera, entonces sencillamente ya quieres irte de esta tierra y de este mundo. No es así, mi amada, no es así. La pregunta para todos nosotros, y ya por tiempo no te puedo dar el siguiente ejemplo, pero te dejo las citas para que las estudies. El último ejemplo es Judas. Y vas a encontrar eso en Mateo 27, versos 3 al 5, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 17 y 18. Ese es el último ejemplo de alguien que obviamente quiso morir. Pero la pregunta para todos nosotros en estos momentos es: ¿tú has deseado partir de esta tierra? ¿Tú has deseado morir? Aquí lo importante es que en el momento en que tú y yo partamos, tengamos la convicción de que Cristo realmente está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tengamos la convicción realmente de que el Señor está acá dentro de nosotros. Porque después de la muerte habrá salvación o condenación eterna. Mientras estés en esta tierra, pese a todo lo que tú tengas que vivir, debes estar tomado de la mano del Señor, confiado de que Él estará contigo, confiado de que Él te dará la victoria, de que levantará tu vida. No importa que tu vida esté como en la condición de Job, vuelta a nada, sin familia, sin dinero, sin trabajo, enfermo, no importa, Dios puede hacer un milagro. Dios puede obrar en tu vida y hacer que tú continúes en el camino. Acá lo importante, iglesia, es saber que el Señor realmente está con nosotros, que Él es el único dador de la vida y Él es el único que determinará cuándo dejaremos de estar sobre esta tierra, cuándo nuestra vida será quitada de esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, demos gracias a Dios por el regalo hermoso de la vida, porque es una bendición grande, gigante, la que el Señor nos ha entregado. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Y allí donde tú estás, levanta tu oración y dile al Señor: gracias por mi vida, Señor. Gracias por lo que tú, Señor, me has permitido, Señor, tener en esta tierra, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de acercarme a ti, de vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mis padres, Señor. Gracias, Señor. Recibe honor y gloria, Señor. Gracias, mi Rey amado, por la salvación que tú me has regalado, Rey eterno, Señor. Si en algún momento tú,
tú has querido partir de esta tierra. Y dile, Señor, perdóname, Señor, cuando te he dicho palabras absurdas, Señor, queriendo ya que quites mi vida de esta tierra, Padre. Hoy doy gracias a ti por este regalo hermoso de esta vida, Señor, en esta tierra. Bendigo cada hijo, cada hija tuya en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que levantes las manos, Señor, de tus hijos, que des nuevas fuerzas, que multiplique las fuerzas al que no tenga ningunas, aquel que esté pasando por prueba, por dificultad, aquel que esté sin trabajo, esté endeudado económicamente, Señor. Yo te pido que obres milagros, maravillas, prodigios. Si hay alguno enfermo en estos momentos, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad sobre ellos, que traigas esperanza sobre la vida de cada uno de tus hijos, Rey. Hoy yo te lo ruego y te lo pido, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tu paz reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Te amamos con todo nuestro ser y hoy damos gracias a ti, al único, al verdadero Rey, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonito este mensaje, realmente llega a mi corazón, hermano, porque es dar gracias a Dios por el regalo de la vida. Muchas veces, tal vez muchos han querido partir de esta tierra, pero mantente firme, renueva tus fuerzas en el Señor. Dios estará contigo y te llevará hasta el final de la carrera y te llevará en victoria. Así es que tenemos que llegar. Nos resta muy poco tiempo en esta tierra, pero mientras estemos en esta tierra, disfrutemos del regalo hermoso de la vida. Dios te guarde y te bendiga. Comparte este mensaje con otros para que muchos más conozcan del evangelio verdadero, de la palabra viva que está aquí en las Sagradas Escrituras. Que el Señor te bendiga y te guarde, que tengas un resto de día en bendición, en victoria, y confiando en el Señor, mañana estaremos en ese último día de este año, dando gracias al Señor para que te conectes. Vamos a estar orando, clamando al Señor, dando gracias por este año y bendiciendo ese año que entra, que es el 2021, para que estemos tomados de la mano del Señor y que sea lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas. Pero mientras tú estés aferrado a Él, estarás en un lugar seguro. Morarás bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de sus alas. No hay mejor lugar que estar en la mano del Rey, del Dios Todopoderoso. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.